Buenos días amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Pero sin contaminarnos por lo que pasa en el Palacio de la Moncloa. Jamás hemos tenido gente tan inepta dirigiendo los destinos de España. Hoy vamos a hablar sobre todo de Europa, de Trump y de China. De Xi Jinping, presidente del Partido Comunista Chino y presidente de China. Para empezar vamos a ver los cuadritos que os he preparado, que los iremos viendo o analizando poco a poco para haceros más divertida la charla. El primero dice que ¿por quién suenan las campanas? Yo creo que podéis ampliarlo y analizarlo. En realidad contesto que suenan las campanas por la Alemania que pretendía ser el Cuarto Reich, por la Unión Europea que se puso a las órdenes de Alemania y, sobre todo, por Angela Merkel, que sin dudas de ninguna clase es la peor política de Europa como europea, porque desde luego para defender los intereses de Alemania, unas veces mal, otras peor, tampoco ha defendido bien los intereses de Alemania, pues ha conseguido que toda Europa esté contra ella. Bien. Vamos a volver para que podamos vernos. Vamos a seguir con nuestros grandes temas. Poscapitalismo científico. ¿Qué quiere decir poscapitalismo científico? Os lo he dicho muchas veces e insisto, porque no hablo en broma. La crisis tan espectacular que estamos viviendo en estos momentos tiene que resolverse. Si lo hacemos bien, con postulados como los nuestros, el mundo cambiará de sistema para los próximos 500 años, si la Tierra dura 500 años más. Pero desde luego el sistema cambiará a mejor, porque peor no podemos ir. Estos días de comienzo de semana, los temas más importantes son el discurso de Theresa May, las entrevistas del presidente Trump en el Reino Unido y para un periódico alemán, nada más y nada menos que el Bild, y por descontado la charla que ha dado en Davos, o en Davos, que dirían los franceses, la charla que ha dado Xi Jinping en la que parece ser el líder del libre mercado en el mundo. Ya sabéis que nosotros, cuando defendemos el movimiento 7 jaques en todo el mundo, cuando defendemos el poscapitalismo científico, en el fondo decimos que es consecuencia del fracaso total del neoliberalismo financiero. En más de una ocasión hemos comentado que puestos a elegir entre globalización y neoliberalismo financiero, es indudable que no hay que tener la menor duda, hay que cargarse el neoliberalismo financiero que ha provocado verdaderas tormentas sobre toda la Tierra. Tormentas sociales, tormentas económicas, y ha generado unas desigualdades que inevitablemente generarán conflictos. El poscapitalismo científico se ve en la tesitura de dar un paso más allá, por encima del marxismo y por encima del capitalismo, en su fase de neoliberalismo financiero. Quiere dar un paso más allá, cambiar leyes, cambiar mercados. Cuando hablo de cambiar mercados, estoy hablando de los mercados de acciones, los mercados de obligaciones, los mercados de commodities y los mercados en general de todo tipo de productos, bienes y servicios que han funcionado bastante mal en los últimos 30 años, pero que sin embargo de 1945 a 1970 no lo hicieron mal del todo. Al igual que os decía antes, Xi Jinping apoya la globalización. No solo esto, dice que la globalización es irreversible. Yo no estoy de acuerdo con Xi Jinping en esto. La globalización será irreversible si modificamos aquellos elementos y factores que han llevado a que todo el mundo haya pedido un tiempo, o sea, haya pedido tiempo
La globalización hay que repensarla por lo menos 1, 2, 3 años para ver hacia dónde se mueve. O sea, no estamos de acuerdo, aunque entendemos a Xi Jinping que defienda el libre mercado, un partido confucionista chino, más que partido comunista chino, un partido que podría evolucionar hacia el poscapitalismo científico. Es lógico que defienda las exportaciones chinas al resto del mundo por una razón tan simple como porque todavía hay mucha gente en los campos y en la agricultura y en la ganadería china. No solo hay mucha gente, sino que hay muchos problemas y mucha desigualdad todavía en China. Y es cierto, los que hemos visto China in situ, podemos decir que de los años 80 a hoy, China no se parece a absolutamente nada. El comunismo no funciona en China. China ha cometido aciertos y grandes errores. Los mayores errores seguramente han sido cuando ha unido su economía a las finanzas internacionales. Y menos mal que no se incardinó más todavía, porque si no hoy día ya no tendría China tampoco solución. No obstante, tiene grandes problemas de deuda China y tiene grandes problemas de sobrecapacidad en sus industrias que inevitablemente solo puede resolver con una globalización razonable. Por lo tanto, entendemos a Xi Jinping, entendemos a este presidente que tiene además un congreso muy importante del Partido Comunista Chino y unos planes para elaborar para los próximos decenios. La realidad es que es una sorpresa y resulta chocante que Davos, el foro de Davos, otro foro como el del Bilderberg, que no pintan una mierda en estos momentos. Y no la pintan sencillamente porque cuando uno aconseja, asesora para cambios en la economía mundial a lo largo de 20 años y culmina en este desastre, lo mejor que podrían hacer es cerrar las puertas para siempre y dejar la estación esa de esquí para que la gente vaya a esquiar en Davos. El foro de Davos está muerto, más que muerto, remuerto. Los banqueros que normalmente iban por allá, los banqueros centrales, esta vez no han aparecido. Y no han aparecido, entre otras cosas, porque sabían que iban a recibir críticas de todo tipo y variedad, pero no precisamente de la gente que va a Davos, sino los que analizamos las barbaridades que se han decidido en ese foro, al igual que el de Bilderberg. A los banqueros centrales les espera un traje a rayas, sin dudas de ninguna clase, y antes o después, si el poscapitalismo científico avanza en el mundo, los banqueros centrales y los banqueros de inversión de los 28 grandes bancos, especialmente los banqueros de Alemania, el responsable máximo del Deutsche Bank, el responsable máximo del Bundesbank, el responsable máximo del gobierno alemán, irían muy bien embutidos en un traje a rayas, porque es demencial que un país como Alemania, que ha vivido crisis económicas espectaculares e impresionantes, un país como Alemania que ha pretendido mandar en toda Europa y tratarnos como si fuéramos esclavos a los países del sur, parece mentira que haya sido capaz de generar un banco completamente quebrado, el banco más sistémico del mundo, que se llama el Deutsche Bank, con 50 y tantos billones de derivados que son verdaderos agujeros negros para la economía alemana, para la política alemana y para la economía europea. Ya pueden hacer lo que quieran para subir las acciones del Deutsche Bank. Ya pueden hacer todas las salvajadas que se les ocurran. El Deutsche Bank está muerto y como muerto que está, morirá. Donald Trump ha metido el dedo en el ojo a Alemania y ha tocado 4 temas que imputa fundamentalmente a la Alemania de Angela Merkel. El Brexit, que para Trump y para mí y para el movimiento 7 Jaques es una gran cosa, un gran suceso, importantísimo para todos nosotros. Trump ha dicho más, la OTAN está obsoleta, especialmente en cómo aborda los temas de terrorismo. Está completamente obsoleta y ha conseguido
que los países de Europa se durmieran en los laureles, además, como digo, en el caso de Alemania, cometiendo verdaderas aberraciones. Tampoco se escapan los franceses y el Reino Unido. Lo que ha pasado en el norte de África, Libia, Siria, lo que está pasando todavía en Siria, lo que ha pasado en Irak y lo que pasó en Afganistán, tiene unos grandes culpables. Sin duda alguna, el último presidente de la familia Bush y el presidente Obama. Y, cómo no, la secretaria de Estado Hillary Clinton, que pretendía ser presidenta de Estados Unidos y que, gracias a Dios, no lo ha conseguido. La realidad es que Europa ha vivido del cuento de la OTAN y en realidad solo hay dos ejércitos decentes en estos momentos en Europa. Uno, el del Reino Unido, que ha salido de Europa, y otro, el ejército francés, pero sin olvidar que el ejército francés, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque mucho más en la Segunda Guerra Mundial, dio verdadera pena, al igual que el ejército italiano. El ejército español, curiosamente, no ha participado en las guerras mundiales y por eso el ejército español no lo podemos criticar como criticamos a los ejércitos europeos. El ejército español tiene que ser un ejército serio. España no tiene que tener de ministra de Defensa a la secretaria general del Partido Popular. Es aberrante. Aparte de su incomprensión de los temas de defensa, aparte de su ineptitud en la vida política, puesto que lo que ha hecho en Castilla-La Mancha ha sido desastroso, aparte de eso, forma parte de un gobierno corrupto, de un partido corrupto. Pero la defensa española, no lo olvidéis, en los tiempos que vienen, hay que cuidarla y tenerla en cuenta, porque si no nos encontraremos de la noche a la mañana que las fuerzas de seguridad no tienen capacidad alguna para poder resolver los problemas que tenemos en estos momentos. Diga lo que diga el presidente del CNI. Estaba hablando de la defensa de la OTAN, lo que está criticando Donald Trump y que criticamos nosotros también en Europa. Pero más que todavía esto, acusa a Merkel de ser culpable de haber permitido que entraran islamistas radicales en Europa por cientos o por miles. Todavía no sabemos exactamente lo que ha entrado en Europa. Lo que sí que sabemos es que aquella frase de Merkel diciendo a todo el mundo que tenían las puertas abiertas de Alemania, pensando luego por la puerta atrás metérnoslos a los demás, ha sido una aberración de tal calibre que ha provocado, entre otras, la salida del Reino Unido de Europa, porque ese es uno de los temas fundamentales que el Reino Unido no ha aceptado, y menos estar bajo la bota alemana. Alemania, la derrotada en la Segunda Guerra Mundial, ha pretendido pisar otra vez a los países del sur, a los del este y a los del oeste. No es de recibo, y a los españoles desde aquí el Movimiento 7 Jaque les propone que hay que salir de la Europa, de la Unión Europea dirigida por Alemania. Y hay que salir cuanto antes de la Unión Monetaria Europea con un euro que es una moneda que no vale ya ni para muleta del dólar. Tenemos que salir de Europa. Si yo fuera presidente de gobierno de España, lo primero que haría era plantear seriamente las negociaciones de salida de la Unión Europea para seguir los pasos del Reino Unido y unir a España con quien debemos unirla, no con gente que utilizaba cámaras de gas contra los enemigos, no con gente que no tenía piedad cuando arrasaba pueblos enteros. No queremos una Alemania de la cual no recordamos nada positivo en los últimos 100 años. Alemania no puede mandar Europa, la Unión Europea no puede ser alemana, y España debe romper esos lazos si quiere poder salir adelante. Alemania con España no ha hecho nada bueno. Nos prestó dinero, pero un dinero que no valía absolutamente nada, un dinero sin respaldo de ninguna clase, procedente de la República Democrática Alemana, la República Democrática Alemana en la que vivía Angela Merkel y en la que era una de los miembros de las juventudes comunistas alemanas. Alemania nos la pegó, pero en serio, doblada. Si analizáis lo que ocurrió en los años que van de 2000 a 2007, en realidad cuando nace el euro, aunque antes lógicamente ya se había producido la unión de las dos Alemanias, lo cierto es que los rublos, los marcos mejor dicho,
Los marcos de la República Democrática Alemana, que no valían ni para cascarla, se convirtieron en marcos de la República Federal Alemana. Por lo tanto, marcos que no tenían de respaldo nada porque toda la industria y las riquezas de la República Democrática Alemana en aquellos momentos valían negativo, esos marcos se convirtieron en marcos de la República Federal Alemana y cuando se creó el euro se convirtieron en euros. 2 marcos por cada euro. Aquellos marcos que no valían absolutamente nada fueron creados olímpicamente por las impresoras alemanas y se nos prestó a España, se nos llegó a prestar unas cantidades espectaculares, casi 700.000 millones de euros, de dinero que no valía absolutamente nada y que en el fondo solo sirvió para quebrar nuestros bancos, para quebrar todo nuestro sector inmobiliario y para convertir al Estado español en rehén de Alemania y de Europa, de la Europa-Alemania de la que estamos hablando. Porque hablar del Banco Central Europeo es hablar de Alemania. Hablar de las instituciones de la Unión Bancaria es de hablar de Alemania. España no tiene que seguir en la Europa dirigida por Alemania porque sencillamente jamás seríamos capaces de volver al crecimiento, jamás seríamos capaces de eliminar nuestros déficits y la deuda. De España casi no tengo ganas de hablar, sencillamente porque da pena ver a los dirigentes de los partidos políticos españoles, y estoy hablando del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. En España, desgraciadamente, el Homo sapiens, en algunos casos, se ha elevado de nivel, pero en otros casos ha degenerado. Han degenerado los políticos, han degenerado especialmente los dirigentes de los partidos políticos. Han degenerado completamente los partidos políticos hasta el punto de que hoy nos obligan a plantear que hay que buscar otra representación del pueblo español en otro tipo de entidades diferentes a los partidos políticos, porque los partidos políticos desde el año 1978 no han servido para nada bueno. Poco bueno podemos hablar desde 1978 hasta hoy. Y aunque algunos piensen que entrar en la Unión Europea nos defendía precisamente de las barbaridades que se podían hacer en España por sus élites, la realidad es que Europa no nos ha servido para nada, y en estos momentos menos. Hay problemas muy serios en las autonomías. Ayer se reúnen los presidentes de las autonomías. También forman parte de una especie de sub-Homo sapiens, un Homo sapiens degenerado. Unos elementos que solo piensan en ver cómo incrementan impuestos. Aberrante. Lo que sobran en realidad son ellos, sobran las autonomías y sus presidentes en estos momentos. Sobran completamente las autonomías españolas porque generan todos los años una deuda del orden de 50.000 millones de euros. Y si no tuviéramos esas autonomías, al menos no tendríamos déficit en España y la deuda podría empezar a bajar. Con que apuntaros lo que estamos diciendo. Hay que salir de Europa para que el Banco Central Europeo no nos compre deuda que nos endeuda y nos agarra por el cuello. Esta es la realidad de lo que está pasando en España. Aquí no funciona nada. Los empresarios, las élites empresariales se han quedado durmiendo el sueño de los justos. Los banqueros están quebrados. Ahora resulta que meten a cinco banqueros de una caixa pequeñita en la cárcel. No, hay que meter a mucha más gente, hay que meter a los grandes bancos, hay que meter a gente del Banco de España, faltaría más. En España se han cometido barbaridades y estar en Europa no ayuda a resolverlo, sino todo lo contrario. El movimiento 7 jaques postcapitalista y que apoya por descontado el desarrollo de España en serio, aprovechando las ciencias que tienen peso hoy en el mundo, el poscapitalismo científico, el movimiento 7 jaques pretende convenceros de que con esos partidos que hay hoy día no vamos a ninguna parte. Hay que buscar otro tipo de representación. Quiere decir, los partidos políticos no tienen por qué funcionar como representantes de los españoles. ¿Por qué? Sencillamente porque lo pusimos en la Constitución. Pues bien, igual que lo pusimos, lo podemos quitar. Hay que elegir otros elementos porque la democracia liberal ha fracasado estrepitosamente, al igual que el neoliberalismo financiero. Y no es casualidad que tengamos que desear que llegue una persona curiosa como Trump para que España, para que Europa, para que toda Europa pueda cambiar a mejor en los próximos tiempos.
Si no cambiamos a mejor, Europa está completamente muerta. Otras cosas de las que hoy quería hablaros, y por eso os voy a señalar otro de los cuadros que tengo por aquí. Vamos a ver. ¿Qué es el proyecto del poscapitalismo científico? Aquí lo tenéis y lo vamos a comentar un poco. El proyecto del poscapitalismo surge curiosamente cuando se desarrollan impresionantemente las tecnologías de la información y de la comunicación en el mundo. El proyecto poscapitalismo saldrá adelante cuando cambiemos el sistema energético hasta el punto de eliminar las emisiones de carbono. El proyecto poscapitalista va a salir adelante por una cosa tan simple como que porque la producción de máquinas, la producción de productos y servicios cada vez más tiende a tener un coste marginal cero. Perderemos tiempo en explicaros esto un día de estos, aunque tenéis 370 periscopios para verlo. Hay que reducir el tiempo de trabajo porque es imposible recuperar los puestos de trabajo que se necesitan para que todo el mundo pueda tener por lo menos la satisfacción de haber trabajado al terminar sus estudios. El proyecto poscapitalista pretende sostener el planeta Tierra, quiere decir, se preocupa por la ecología y se preocupa por las barbaridades que estamos haciendo. Hemos dicho que el sistema energético hay que cambiarlo. Y cambiarlo quiere decir que a partir de... En todos los sitios de este país hay que presionar al gobierno para que la energía procedente de combustibles fósiles, del carbón, desaparezca y que por lo tanto sustituyamos las fuentes de energía por energías renovables, como pueden ser las placas solares. El sol es una materia prima que no cuesta absolutamente nada, y la energía eólica e incluso la energía hidráulica. Hay otros tipos de energía también, pero lo que está claro es que no podemos quemar carbón ni podemos quemar petróleo. Y no nos podemos dar 50 años. Para entonces nos podemos haber cargado la Tierra. Nosotros pensamos en estos momentos en que la transición que hay que realizar no basta solo en realizar una transacción económica. Ni nos valen los economistas que tienen unas explicaciones virgueras para todo lo que ha pasado. ¿Por qué han ocurrido las cosas? ¿Por qué no las entendieron? ¿Por qué no supieron decirnos lo que iba a venir? Los economistas tienen que ser capaces de dar solución a los temas de futuro y si no se pueden ir a freír monas. No tiene sentido el mundo de la economía, que ha servido simplemente para defender planteamientos del neoliberalismo financiero, que ha conseguido cargarse todo el sistema monetario internacional y el sistema bancario mundial. Antes o después veremos cómo desaparece el dinero. Antes o después el poscapitalismo financiero tiene que dar soluciones distintas a las que puedan aportar los bancos centrales y los bancos de inversión que se han cargado completamente la economía financiera en el mundo. Nosotros tenemos que defender el poder de la información. Tenemos que considerar casi una religión los datos, la información. Y no estamos hablando en broma. Todo aquel ciudadano que me esté escuchando, que no esté en Internet, que no participe en el flujo de datos de Internet, no existe como ciudadano para el mundo que viene. El humanismo liberal, el humanismo comunista, el humanismo socialista, incluso el humanismo evolutivo se ha quedado corto. No tiene sentido lo que los humanismos defendían, y menos que defendieran en torno a una persona centro del universo, que el libre mercado iba asociado a ella porque esa persona tomaba decisiones correctas. Está más que demostrado que el libre mercado funciona a veces bien, pero en muchísimas ocasiones, y sobre todo en los temas importantes, funciona bastante mal. No obstante, allá donde los precios se forman bien, hay que seguir utilizando el libre mercado. El derecho de la propiedad, que a lo largo de la historia ha recorrido cambios impresionantes, el derecho de la propiedad en estos momentos no nos queda más remedio que reconsiderarlo. No puede ser que 8 personas en el mundo tengan tanto dinero, tanta riqueza, como la mitad de la población mundial, como 3.600 millones de ciudadanos del mundo. Esto no puede ocurrir porque además
Es completamente seguro que esas fortunas no se pueden adquirir más que en una legalidad manipulada o hecha por ellos mismos precisamente para defender sus intereses. Estoy hablando de los dueños de la Reserva Federal, del Banco Internacional de Pago de Basilea, de los bancos centrales, de toda esa gente que en el fondo, al ser dueño de ellos, hoy día tiene también el agujero negro que han creado ellos y que seguramente tiene unas cifras que asustan al miedo, posiblemente del orden de 800 billones de dólares a nivel mundial, si no es más. No hay fortunas para tapar ese agujero negro, porque ya sabéis lo que ocurre con los agujeros negros. Tienes un billón de agujeros negros en un banco y resulta que ese billón se puede transformar en un agujero de 10 o de 100. Y por lo tanto, imaginaros si 800 billones de dólares de agujeros negros se convierten en 8.000 o en 80.000 o en 800.000 billones, que se dice pronto. Es algo inaudito lo que ha pasado a lo largo de estos tiempos. Y es por lo que tenemos claro que hoy día nadie es capaz de controlar nada en el mundo. Esta gente que lo tenía todo bastante bien montado, por ejemplo, que había conseguido ya no solo controlar los bancos y la emisión de dinero que como sabéis no vale absolutamente nada, porque los billetes, ¿qué puede valer un billete? Un billete de dólar, como mucho 3 centavos de dólar. ¿Y qué vale un billete de euro? Como mucho 3 céntimos de euro. O sea, nada, hablando en plata. Estamos viviendo indudablemente con algo extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente admita que estas monedas fiat puedan ser uno de los elementos más importantes, digamos, en la economía en la que vivimos? ¿Cómo puede ser? Sin dudas a ninguna clase, es uno de los grandes timos, pero que hemos aceptado seguramente todos. Y tenemos que plantearnos si sinceramente nos conducen a algún sitio. Hoy día, que hemos perdido la confianza en los gobiernos, hoy día que no hay transparencia de ninguna clase, pero que sin embargo a través de Internet tenemos información, todo el mundo, casi una información simétrica, tenemos muy claro que todo esto, todo lo que se ha hecho desde 1913 hasta la fecha, hay que ponerlo en cuestión y hay que cambiarlo para poder salir adelante. Os hemos hablado que en el proyecto postcapitalista queremos muchas cosas, pero también, entre otras, el fin de los monopolios. Queremos estabilizar el sistema financiero y crear otro sistema financiero completamente distinto, porque no podemos vivir sin finanzas. Pero que sí somos partidarios de que los banqueros actuales, la gran mayoría, terminen con su traje a rayas antes de que se hayan extinguido sus propios bancos, porque vamos a vivir, como podéis saber y debéis tener muy claro, vamos a vivir la extinción de los grandes bancos que hemos conocido hasta la fecha. El poscapitalismo financiero pretende conseguir cosas muy importantes en materia de salud, en materia de dependencia, en materia de educación. Creemos que en materia de salud podemos tratar ya de una vez de dejar los secretos, de dejar todo lo que hacen las grandes empresas farmacéuticas y todas las enfermedades que hay hoy día en el mundo, prácticamente tenemos capacidad para resolverlas. Hay que caminar en esa dirección. Hay que caminar también en una dirección tan importante como considerar que el hombre puede plantearse el vivir eternamente, y si no vivir eternamente, vivir mucho más. ¿Por qué no? Solo es un problema técnico. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es facilitar que eso se pueda resolver también. En los próximos días hablaremos de más cosas. Os he recomendado muchas veces que leáis a Harari, a Paul Mason. El uno os habla de poscapitalismo, el otro os habla del Homo sapiens y del Homo Deus. Es una pena que no hayan escrito un libro sobre España, lo escribiremos nosotros. Vamos a demostrar claramente que en España ha habido gente que ha ascendido en la escala evolutiva. Hay Homo sapiens muy inteligentes y hay Homo sapiens verdaderos desastres. Son más que Homo sapiens, sub-Homo sapiens. Todos los políticos que veis por ahí en las televisiones, al igual que los directores de televisiones como la 4, la 6, la 3, la 2, la 1, todos son sub-Homo sapiens. Y en España están todavía peor que están en otras partes del mundo. Porque en España nuestros dirigentes, en el fondo, se dedican a lamer el trasero a gente desastrosa, egoísta, como Angela Merkel. Seguiremos hablando de todo esto, amigos.
los próximos días. Tenéis 370 periscopios que hablan de poscapitalismo y que hablan de la evolución del hombre, que hablan de las posibilidades que tenemos científicamente, qué nuevos desarrollos podemos trabajar y preparar en los próximos tiempos y qué podemos hacer porque España esté otra vez en el mundo. Hoy día España está fuera completamente de todas las corrientes de evolución importantes que funcionan por el mundo. Tenemos que volver a la civilización si no queremos acabar como acaban los pueblos que prácticamente pierden la dignidad y admiten que sus dirigentes los traten como si fueran basura. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento 7 Jaques, poscapitalismo científico. Amigos, buenos días a todos.